welcome everybody. Today we are here with Fernando Viergo. He is visiting Los Angeles, California, and Fundido is going to present his first interview, and he is our honored guest. Here we go. The first question that we have for Fernando for him to answer would be, and I'm gonna be asking the questions in Spanish, and he will reply in Spanish. So, my English is so bad. We prefer authentic, more realistic replies, and I think it's better to leave it as Spanish. So here we go. Question number one is going to be in Spanish. Bueno, ¿usted ha vivido fuera de su país? Así es. En el año fines del 80 nos fuimos a vivir a Madrid hasta mediados del 85 aproximadamente. Okay. ¿5 años? Sí, un poquito más de 5 años. Después estuve regresando mucho tiempo a Madrid, pero esos años son los de residencia. Y de ahí fue un tiempo muy intenso, además, en la música, de mucho viaje. Entonces, mucho viaje dentro de España. Dentro de España y América. Hacíamos todos los años 19 países, porque el disco se publicaba en una veintena de países, o sea, España, Portugal, y luego de ahí veníamos desde México hacia abajo, República Dominicana, hasta Belice. Sí, entonces la mayoría de ese tiempo la estadía no fue toda en España, fue repartida. Exactamente, o sea, medio año, de los años en España, medio año me lo pasaba fuera. Viajando, sí. La siguiente pregunta vendría a ser, ¿y por cuál razón usted dejó Chile y se fue a vivir a otro país? En este caso, a España. Se entremezclan las razones. Yo al año 77, que es cuando grabo mi primer disco, fines del año 77, grabo una canción que se llama Un café para Platón, que luego se convierte, al poco tiempo de salir el disco, se convierte en una canción muy importante para la gente. En esa época la radio no estaba segmentada. Hoy, por ejemplo, existe una radio la FM, y es una radio del rock, del pop, en esa época todas las radios más o menos tocaban lo mismo. Entonces esta canción aparece porque gana un festival. Yo lo que hacía, la televisión era imposible llegar a la televisión, además con un tipo de canción que hacía yo y otros como Oscar Andrade, Hugo Moraga, en fin, que era un tipo de canción no bailable, no tan comercial, más bien triste, melancólica. Entonces, bueno, gano este festival y ahí vino una compañía, se interesó y este disco se hace muy popular y cambió un poco mi estatus, en el sentido de ser un estudiante universitario que no era conocido sino por mis propios compañeros de la universidad. Yo estudiaba sociología. En esa época había cambiado a periodismo porque mi escuela la había cerrado por razones que todos conocemos. Enseguida lo que sucedió es que me había hecho yo mucho más guitarrero, tenía muchas canciones compuestas. A los 2 o 3 meses de eso gano el Festival de Viña del Mar. En fin, inicio una carrera. Tuve alguna dificultad por ahí en el año 79, mediados del 79, por grabar un disco, mi segundo álbum de estudio. Mi segundo álbum de estudio, aunque era mi tercer álbum, porque hay uno en el medio que es un álbum en vivo, que es un concierto para los estudiantes de la universidad, donde grabo El cautivo de Tiltil de Patricio Mans. Okay. Entonces eso me dio una cierta confianza como para entender. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces me dio una cierta confianza como para intentar grabar autores. Yo soy autor y escribo mis propias canciones y siempre grabé mis propias canciones, pero sentía una obligación autoimpuesta, nadie me lo pidió, pero yo sentía que tenía que hacer algo por algunos autores que de una u otra forma estaban proscritos, no solamente en la radio, sino no eran nombrables. Entonces y dentro de ellos, en primer lugar, Víctor, con el Te Recuerdo Amanda. Entonces hablé con el maestro Guillermo Rifo, que fue el arreglador de ese disco, y grabamos el Te Recuerdo Amanda, grabamos 2 canciones de Silvio. Estamos hablando de principios del 79. Okay. Grabamos el
Te recuerdo Amanda, La era está pariendo un corazón, la canción del elegido, el poema 15, Neruda, otra canción del Paco Ibáñez, entonces, y un par de canciones mías que tampoco parecieron gustarle mucho a las personas encargadas de la cultura de la época. El disco fue prohibido, se generó una situación muy complicada para mí en todo lo que vino en el periodo siguiente, y yo a esas alturas del partido ya empezaba a vislumbrar la posibilidad de... Ya había estado en España, hecho el programa 300 millones, que era un programa muy importante en esos años, muchísimos años atrás. Entonces, claro, entonces yo de una u otra forma veía España también por un tema de ancestro, tenía una parte de mi familia en España, entonces dije, quizás sea el momento de partir, aún no había hijos en la familia ni nada, y bueno, y eso se concretó ya en los 80, que efectivamente partí allá, tuve la suerte de enganchar con una compañía de disco, porque tampoco podía partir exactamente, cuando uno hace música y en un medio como el español no era nada fácil ni sencillo, ¿cierto? Con tremendos músicos y autores. Entonces ya se estableció un puente con esa compañía que me mandó a grabar luego a Italia. Y, bueno, eso fue una inmensa ayuda que me permitió también, permitió y ayudó mucho a que una buena parte de mi música fuera conocida, especialmente en la costa del Pacífico, Perú, el Ecuador, bueno, Centroamérica, etcétera, etcétera, donde empiezo a hacer conciertos permanentes y muchas giras que eran solamente promocionales, porque por ejemplo, a Venezuela fui muchas veces, llegué a hacer un par de conciertos, pero nunca llegué a ser un artista muy popular. México, por ejemplo, nunca pude entrar porque en esa época los chilenos no podíamos entrar a México, bueno, a muchos lugares no podíamos entrar. No era muy bien visto el pasaporte chileno en aquellos años, y tuve la suerte de ganar el Festival de la OTI años después en México, y eso también fue una ayuda grande para un impulso para... Bueno, esos son más o menos los orígenes, y el por qué salgo en un tiempo que era jodido, un tiempo que era especial, y que no existen los medios de comunicación, que no existían los medios de comunicación como hoy, que uno se vincula con la familia, con los amigos y con su mundo a través de un teléfono, de Twitter, de Skype, de mil formas. En esa época era todavía uno escribía la cartita a mano o la llamada de teléfono contando los minutos con el reloj al lado. Entonces, en fin, tengo una gran melancolía de esos años, pero además un inmenso buen recuerdo, porque conocí a miles y miles, a miles de compatriotas repartidos por el mundo, que especialmente en esos años habían salido, y esa canción en particular que nombro, el Café para Platón, de una u otra forma me vincula a una situación de, la, de la patria repartida por el mundo. Ahora quiero hacer un paréntesis, en una semana menos, en 4 días más, ahora que estamos en California, los Inti Illimani hacen un concierto en Santa Cruz y me han invitado, porque hemos grabado. ¿Para qué fecha? El 23 de octubre. Este mes. Sí, ahora, es la próxima semana. Entonces estoy viendo cómo, hoy día cambiábamos mi pasaje porque solamente para poder hacer este concierto con ellos. De hecho grabamos la canción en un concierto que hicimos para la celebración de sus 45 años. Y eso ha sido un privilegio enorme, invitado por Jorge Culón, por los hermanos Culón y los Inti. Ellos son verdaderamente pilares fundamentales de la música. Entonces debiéramos preguntar la inspiración de esa canción. Café para Platón, son muchos los Platones, entonces yo tengo mi propio Platón. ¿Sí? Yo tengo mi propio Platón, por supuesto. Muy íntimo. Exactamente, con nombre, apellido y lugar, y que al igual que muchos tuvieron que elegir otro rincón del mundo para rehacer su vida o intentar rehacer su vida. Y este Platón era un Platón joven, y digo era en esos años porque este Platón sigue existiendo. Pero un día aprendí, te voy a contar cómo fue, en Chillán, un señor en el camarín después del concierto, se me acerca y me dice, me abraza, antes del Festival de Viña, incluso estoy hablando fue pasadito el Festival de Viña, ha sido fines de febrero del 78, ese Platón tenía unos 3-4 meses en la radio, algo así. Me abraza y me dice, Fernando, yo no quiero, porque era un camarín donde venían algunas personas a pedir un autógrafo y él no estaba ahí para eso. Y me dice, me abraza y me di cuenta que estaba muy emocionado. Me dice, gracias por Platón. Mi hijo está en Suecia. Yo no tenía nada que preguntarle, no tenía nada más que decir, los dos entendíamos claramente. Entonces él tenía su Platón. Y yo aprendí
que de ahí en adelante yo tenía que respetar a los platones de cada uno de nosotros. Platones son muchos, eso pasa con Platón. Entonces tengo un inmenso amor por esa canción porque de una u otra forma cuando la escribí, quiero decir esto, nunca supe ni siquiera que iba a grabar discos. A O sea, eso yo nos nací- llega la siguiente pregunta, Sí, sí. que viene siendo, ¿de qué edad usted ya sabía que iba a ser un cantautor o tenía otros planes en su vida? ¿Se soñaba con eso o no se soñaba con Sí, eso? a ver, de chiquillo siempre canté y eso viene, hay dos raíces en mi familia. Mi madre, una mujer maravillosa que acaba de cumplir 85 años, la Tinita, mi vieja más modista, siempre cantó, siempre cantó. Entonces yo creo que por ahí había algo, yo cantaba muchas canciones mexicanas porque cuando yo era muy chico no había la televisión, entonces mis papás iban mucho al cine y iban a ver y les gustaba Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía y tal, entonces yo me sabía todas esas canciones y la primera canción que yo aprendí en mi vida es una canción mexicana que dice tú y las nubes me tienen muy loco, tú y las nubes me van a matar, etcétera, etcétera. Bueno, y de ahí pasé al tango y soy un enamorado del tango porque en mi casa se escuchaba mucho tango. Pasé por los Beatles. ¿Qué pasó con Tango Smoke? El ¿No Tango lo Smoke tocaste anoche? no la toqué anoche porque en la formación que traíamos es una formación, Lautaro siendo un tremendo pianista, para el tango requeríamos un poquito más de elementos y no traíamos más elementos y es comprensible por un tema de recursos. Sí, sí, sí. Venirse desde Chile con todos los músicos, eso es más difícil. Habrá una oportunidad que pueda ser así. Bueno, y de ahí para adelante, eh, eh, o sea, pasó mucha música por mi vida, pero la decisión, yo creo que por ahí por los 17, 18 años yo empezaba a intentar mis primeras canciones, eh, pero siempre era como probando y más bien era, mi mamá decía, no, Fernando, hay que tener un cartón, una cuestión, qué sé yo. Pero cuando cerraron mi escuela, yo iba a la escuela ya, pero ya no estudiaba. Iba con la guitarra y componía. Todos mis compañeros me ayudaban en las pruebas. Yo componía nomás. Entonces, y de repente gané estos festivales. Yo, de hecho, había ido durante 2 años a muchos festivales. Había ganado 6 festivales. El Festival del Quisco, el Festival Metropolitano, el Festival del Sol de Quilpué, etc. Entonces, ganar un festival, yo me daba cuenta que finalmente no significaba nada. Eh, pero sabía que si algún día yo tenía la posibilidad de ganar el Festival de Viña, yo decía, me iban a pescar. Entonces siempre me mandaba canciones, y bueno, finalmente gané ese festival, el tiempo de la pastilla, con el tiempo de la pastilla, y claro, vino una compañía, pero yo a esa altura no tenía, honestamente tenía ilusión, pero ya no tenía fe. O sea, yo más bien me imaginaba que mis canciones, como en los años anteriores, iban a ser siempre canciones que terminaba cantando para un grupo de amigos en una peña y no que le van a cantar en otros países o algo así, no. Que no te proyectabas tan O sea, a las masas. soñar no cuesta nada, entonces soñé, pero sinceramente cuando compongo esas canciones, es más, el propio tiempo en las pastillas, que lo que dice la pastilla es esto, ¿cierto? Como le llamamos y para los amigos de otros países, lo que llaman el refajo, la botamanga, bueno, en el doblez del pantalón, un día yo soy porteño, venía al Paraíso y había estado en la playa y cayó arena, 10, 15 días después de haber estado ahí, y de algo me acordé, y tiempos más adelante recordé esa imagen de cuando cayó arena del blue jean, como decimos en Chile, el Pecosville, diríamos los más antiguos, del as o del águila. Y entonces cuando salió esta arena, yo dije, ¿qué pasa si el tiempo tuviera bastillas? O sea, así como los pantalones, si el tiempo tuviera bastillas. Pues bien, si el tiempo tuviera... Va pasando un helicóptero, Vamos a tomar una pausa. pero no hay... Entiendo que aquí estamos Dale cerca... un poquito de tiempo. Sí, no hay problema. Estamos cerca de un aeropuerto, entonces, bueno, lo que me imaginé si el tiempo tuviera bastillas, a lo mejor en las pastillas del tiempo queda una buena parte, no, queda la gran parte de la historia no contada, porque la única historia que conocemos es la que escriben los historiadores, que finalmente... O la oral. Exactamente, la exactamente. Entonces, no tenemos probablemente mucho testimonio de vidas que pueden haber sido tanto o más interesantes que muchas vidas que conocemos y probablemente haya mucho más héroes anónimos en la vida cotidiana que en los libros, ¿no?
Entonces siempre me provocó profunda emoción la vida de las personas en sus distintos momentos y lo que la canción de una otra forma empezaba a ser como una especie de camarita que fijaba instantes y que uno, así como tomaba un álbum antiguo y lo podía repetir, una canción la podía tocar y esa canción lo retrotraía y lo mandaba a un lugar en el tiempo y en el espacio. Uno escucha una canción y vuelve a lugares, olores, a rostros que ya no ve y eso, esa sensación se me hacía maravilloso. Entonces en el tiempo de la pastilla, volviendo a la pregunta, yo compongo esa canción, pero yo también decía, esto que yo compongo no lo va a conocer nadie. Y en la última estrofa, antes del último estribillo, dice, nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá, y el canto de un zorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad. Yo me daba cuenta, decía, esto lo voy a conocer yo nomás. Y me equivoqué. Afortunadamente me equivoqué porque la canción hoy día, bueno, la han grabado mucha harta gente y Es todo. que yo encuentro que es un poema magnífico, porque es muy simple en apariencia, pero aún, y también usa, como escribí, yo encuentro que usa lo insignificante, los elementos Sí, pues, insignificantes de la vida para preguntar preguntas muy significantes de la vida. sí. Bueno, el tiempo de la pastilla, yo quiero decir sinceramente, creo que siempre que la canté, creo que la inmensa mayoría de las personas, especialmente las chiquillas en esos años, yo creo que no entendían, pero no es porque no estuvieran preparadas para entenderla, simplemente porque la canción igual eh, era una metáfora un poquito alambicada. Entonces, decía, dice que el tipo guarda la pastilla. Entonces cuando hablaba, por ejemplo, vuelan las gaviotas a la tierra trayendo, yo decía, ¿quién más que las gaviotas sabe de la historia del mar? ¿Quién de nosotros? La historia del mar que sabemos son la historia de las batallas navales, que alguien contó, pero la historia del mar, las gaviotas. ¿Cómo retrataba a las personas? Y hablaba, decía, y buscan las hormigas por la tierra, amigas. O sea, bueno, esa es una canción que está llena de sensaciones, pero tampoco pretendía, y yo insisto, tampoco pretendía nada más que eso, era Una una expresión. melancolía que tenía que ver con la época. Gran parte de mis canciones son bien melancólicas. En esos mismos años esa canción es contemporánea de otra que se llama El velero en la botella, También, que, que también tiene que ver con el poder traspasar determinadas barreras, ¿cierto? Y cuando uno ve que hay ciertas barreras que son imposibles de traspasarlas físicamente, lo único que nos queda son los sueños. Entonces la canción decía, no pudo navegar, pero aprendió a soñar. Entonces, bueno, yo creo que esa época y toda esa época de primeras canciones, yo creo que son impregnadas de una gran melancolía, de un gran idealismo, de una época oscura. Los jóvenes no estaban en las calles, en cualquier ciudad del mundo, en cualquier lugar, las calles son ocupadas por los jóvenes, especialmente, bueno, no existía nada de eso. Entonces, estas canciones nacían en lugares, yo las cantaba en la peña de la universidad, unos grupos, y eran compartidas como en... Entonces, tienen toda esa... Ahora, si alguien me hubiera dicho a los 20 o 21, cuando escribía esas primeras canciones, Fernando, ¿te imagináis a los 45, a los 50, una canción? No, me hubiera dicho con todo respeto, ni cagando, porque no me... Bueno, lo que no sabía es que hoy, más cerca de los 60, ok. pasó la vida y fui envejeciendo detrás de mi guitarra y quizá una de las cosas más hermosas que me pudo regalar la vida es eso. O sea, la guitarra finalmente se convirtió en una proyección de mi propio brazo, de mi propio corazón, y yo detrás de ese instrumento aprendí a ir como un narrador, como un cuenta historias por la vida. Eh, y si alguien me dijera, Fernando, a los 85, si puedo estar de pie y no estoy gaga, voy a estar haciendo exactamente lo mismo. Ya viene siendo tu vida, toda Así tu es. vida. Ah, perfecto. A ver, tengo otra pregunta. Las respuestas son muy largas. Mis No, no, respuestas, está bien, estamos bien. ¿Usted se siente como ciudadano del mundo o solamente de Chile? yo creo que hay un sentimiento que es como al hombre que haya nacido en cualquier lugar. Estoy pensando antes que existieran las repúblicas, antes que existieran los países como los entendemos, así, incluso los países dibujados en el mapa de un escritorio en Londres, como África. Así, antes de eso, yo creo que es propio
del hombre, de la mujer, de la especie humana, y no solo de la especie humana, también de una buena parte de los animales, de el sentido territorial, de amar un espacio. Y uno tiene melancolía por ese espacio, por sus frutos, por sus árboles, por su gente, etcétera, etcétera. Sucede que yo digo, yo amo Chile, queremos Chile, etcétera, etcétera, quiero Valparaíso, pero tengo que decir honestamente, amo el planeta. O sea, estoy en Bolivia y amo a la gente de Bolivia, y estoy en el Perú y amo a la gente del Perú. Entonces, lo digo con el máximo respeto, porque también suena a cliché. Tendrá que haber una época en que seamos capaces de no tener que cruzar con pasaporte las fronteras, y mucho más que eso, de entender que tú eres de ese barrio, yo soy de este barrio, y que seguiremos cada uno amando nuestro barrio, pero que pertenecemos todos solamente a un pequeño granito de arena que flota en el espacio. Antes de eso siempre viviremos en una etapa primitiva donde habrán algunos fabricantes de armas interesados en que tengamos diferencias para poder mantener los nacionalismos y los chauvinismos. O sea, digo, cuando juega Chile me pongo la camiseta y no tengo la menor duda y quiero Chile y tal. Pero eso es como cuando jugamos con el club del otro barrio. No debían ser, no debíamos entender nuestros países como, o sea, finalmente la primera condición de un pasaporte debía ser habitante del planeta Tierra. Eso sí. De la región argentina, de la región peruana, de la región mexicana, de la región... pero habitante del planeta Tierra, eso es lo que somos. Finalmente, podría estar en Chile o podría estar... eso. Yo no amo profundamente Chile, haber nacido en esta tierra, soy porteño, de Valparaíso, amo mi tierra, amo el mar, pero amo el mar. Y el mar es el mar, no es de nadie en especial, no hay fronteras, ni por mucho que le pongan límites. Incluso ahora mismo que estamos con nuestros vecinos peruanos, que yo digo, Dios, o sea, la unión, el sumar fuerzas, el aunar fuerzas, creo que ahí está la gran potencia de nuestros países, pero tengo la impresión, esto es una opinión muy personal, que hay intereses que tienen que ver con que no se sumen las fuerzas, sino que las fuerzas se dividan, porque es más fácil para esas potencias y para esos intereses. Bueno, ellos están fuera de nuestro control. Sí. Tengo otra pregunta. El tiempo vivido en España, el tiempo vivido fuera de su país de origen, cuando, en ese tiempo, ¿usted se acuerda cómo cuando usted estaba en ese país extranjero y estaba presente en ese momento, usted seguía sintiéndose identificado más como chileno, nunca se identificó como español? Nunca dejé de tener mi pasaporte chileno, hasta el día de hoy. Pero sin hablar de pasaportes, dijéramos... No, es que no podría, donde estuviera en Tombuctú, donde estuviera, o sea, mi corazón rojo con una estrella blanca, es así, pues o sea, lo que no significa que uno no ame otros lugares, y que no, a ver, amo también la diferencia, amo profundamente la diferencia, me pasa en lugares, en las ciudades tan cosmopolitas como es Los Ángeles, Nueva York, o en cualquier lugar. No conozco Estambul, pero me interesaría mucho conocer Estambul. O sea, soy de las personas que va y se sienta en la calle a mirar las caras de la gente, a mirar los rostros. O sea, me interesa. Y hay ciertos puntos del mundo donde confluyen las culturas, y cuando confluyen las culturas confluye todo, las lenguas, las formas de mirar. Esto tiene que ver o sea, cada vez las fronteras no son solamente las fronteras políticas, son las fronteras religiosas, y son esas las cuestiones que dividen al hombre. O sea, no puede haber un Dios para una región del planeta y otro Dios para otra región del planeta. Si es que hay un Dios, hay un Dios. Eso. Perfecto. A ver, y la última pregunta va a ser, ¿usted siente un compromiso con el futuro? A ver, ¿cómo está esto? ¿Dónde está mejor? ¿Usted siente un compromiso con su herencia chilena hacia las futuras generaciones?
sus hijos de sus hijos. ¿Usted quiere que ellos sigan inculcados con lo que es Chile? ¿Que ellos lleven eso? ¿Llevan eso o no? ¿Sus hijos Sí. quedaron en España o quedaron...? No. Mis hijos son nacidos en Chile. Tengo el mayor de ellos viviendo, nuestro hijo mayor vive en Francia. En primer lugar fue por una razón de amor. Estaba en la selva amazónica haciendo un viaje y se encontró con una chica francesa. Se enamoraron. Partió para allá y ahí está luchando. No son tiempos sencillos los que se viven para los jóvenes en Europa, pero es maravilloso que esté ahí. Ahora, en la casa ellos han sido enseñados que ellos aman profundamente a Chile y aman su tierra y jamás podrán olvidarla. Aman no solamente su tierra, su música, su gente y tal, pero también tienen espacio en el corazón para amar otros rincones, otros lugares y tal. No, es reiterar un poco la misma idea. No podemos perder las tradiciones de muchas cosas nuestras, pero esas tradiciones tampoco nos pueden impedir ver impedir impregnarnos de otras realidades. A veces Chile ha sido, no solamente a veces, Chile siempre fue un país de puertas muy abiertas para el inmigrante en muchos aspectos, pero a través de los medios de comunicación siempre llegan las culturas que son más predominantes, porque son las culturas que hacen las películas o en fin que tienen los grandes eventos. Pero hoy es muy interesante el fenómeno que está pasando en Chile porque ha llegado mucha inmigración de países cercanos, como Bolivia, como Perú, y eso, etcétera, etcétera, Colombia, y eso va influyendo no solamente en el conocimiento, sino vemos la cocina chilena hoy día que está más condimentada, que hay más, le llaman la cocina fusión, así como mi hija, su novio es un dominicano, un chico que estudia agronomía en Chile, un dominicano, mi hijo con una chica francesa, el menor de dos de mis hijos son músicos también, y para un músico, las fronteras siempre son un poco más gelatinosas, son más... no, porque la razón de ser, y no solo un músico, un artista y tal, yo creo que tiene que ver con la exploración. Entonces, es como difícil decir, mira, yo soy solamente de este país, no me muevo. Amo Chile, pero me quiero mover siempre. Conocer algo nuevo. Siempre. Nuevo material. Inspiraciones nuevas. En todo, es que además otras culturas de repente provocan, a mí me asombra profundamente la espiritualidad, la concepción y la cosmovisión que tienen determinados pueblos. Pienso, por ejemplo, la cultura aymara, la cultura altiplánica, nuestra propia cultura mapuche, su relación con la tierra, que es una relación que no entiende o que no entendemos la inmensa mayoría del ciudadano chileno, como el Estado chileno no comprende cuando, o sea, el tema de la tierra no es te doy un pedazo de tierra y aquí no es así, o sea, la tierra no solamente, en el caso de nuestra cultura, de nuestro mapuche y como la inmensa mayoría de las culturas americanas, la tierra no tiene solamente un sentido como un bien económico, como un bien material, como un bien transable, es mucho más que eso. No es que la tierra nos pertenezca, más bien nosotros le pertenecemos. Y ahí hay una concepción que es totalmente distinta. Por eso digo, el abrirnos a otra cultura, yo creo que hace que seamos más ricos en el conocimiento, y el no abrirnos también puede conducir a lo otro, que es a la descalificación por ignorancia de lo distinto. O sea, cuando uno cree que todo lo distinto a lo que uno hace y le han enseñado, entonces digo, yo no sé cómo es el Dios de los que están del otro lado de la montaña, pero quiero conocer ese Dios también y me gusta. Ah, tú tienes un Dios, yo también tengo un Dios, mira, chócala. O sea, eso, no hay conflicto. Todo bien. Bueno, aquí terminamos la primera entrevista y quiero dar las gracias. Pero nada. Muchas gracias. ¡Ay! ¡Salud! Salud. Chao. Muchas gracias a nuestro camarógrafo.